Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. A las 5:04 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Más allá de Puerto Rico, donde quiera que haya un puertorriqueño, puertorriqueña, porque estoy viendo por ahí que está todo el mundo, está hasta Hartford, Connecticut. Carmen Cordero, saludos. Gracias por estar. Vamos a hablar, obviamente, del gobernador de Puerto Rico y su reacción cuando le preguntan por sus primos que ya no son terceros. Increíblemente, esta mañana nosotros vimos, podemos atestiguar, podemos ser claros y precisos porque tenemos evidencia documental y sobre todo de video. El gobernador de Puerto Rico desde el 2021 se alejaba de sus primos. Ahora los abraza como si no hubiera más nada en el mundo. No habla con ellos, supuestamente, según una conversación que tuvo con los periodistas esta tarde en la Fortaleza. Vamos a hablar de esa conferencia de prensa, de cómo lució el secretario de Vivienda, Miguel Rodríguez, cuando se le hicieron preguntas relacionadas a la investigación que tenían los federales y que Vivienda nunca realizó con relación a los contratos de los American Management y los primos del gobernador. Importante. Tengo que aclarar que no necesariamente es que nunca las realizaron. Las auditorías se hacían y se lo decían a los jefes de la agencia, pero no pasaba nada. Hay que ser justos con la gerencia intermedia y sobre todo con los empleados que están allí fajados, trabajando a pesar de la gerencia político-partidista de las agencias públicas. Vamos a hablar también de lo que para mí es una saga, una película internacional que involucra a Francia, que involucra a Hungría, porque lo que vamos a hablar del allanamiento de esta mañana, nada más y nada menos que trata de un problema de herencia que tienen. La esposa viuda de un pintor, Víctor Barzali, es su padre, Jean-Pierre Barzilai, y su padre Víctor, y toda la herencia de sus obras de arte, de las que producían, porque eran unos artistas muy reconocidos. Él, el primero húngaro-francés, el segundo totalmente francés. Y vamos a hablar de cómo es que aparentemente las autoridades federales no pueden decir nada porque es Francia quien único puede establecer qué está pasando y por qué hay una intervención en Puerto Rico con esta mujer que es la viuda del hijo de Víctor Barzarelli, concretamente. ¿Por qué no pueden decir nada? Pero nosotros sabemos lo que está pasando porque encontramos una buenísima historia de un periodista francés que hace todo un análisis de por qué es la pelea entre nieto y viuda para adquirir las obras que hoy fueron recopiladas allí en el Viejo San Juan. Yo creo que más o menos tenemos que decir
que, entre otros temas, también tenemos que tratar de entender de qué van los tiros cuando hoy el juez Francisco Bezosa le aprobó una petición de continuance a la sentencia que estaba para el 5 de mayo de Sixto George. Interesante, ¿qué estará pasando ahí? Vamos a los comentarios, pero sobre todo a saludarlos a ustedes. Por ahí está Miguel Medina, está Edgar García, Carla Esbaratá fue la primera que llegó hoy, muy bien. Por lo menos por la tarde, Javier Jiménez. Esta mañana estaba la entrada del viejo San Juan llena de federales que nos desviaron, exactamente, Nivia Rodríguez. Fue bien interesante. Aquí tenemos que hablar un poquito del sistema político puertorriqueño, porque qué increíble es cómo llegar a un país, meter las cosas en la maleta, salir con los agentes federales sin encomendarse a nadie y allanarle una residencia a una mujer que vive en Puerto Rico, que como dijimos esta mañana, que era mi presunción, yo no lo afirmé porque realmente no tenía la información. Es una hija de la ley 22, Catherine Parzeray. Yolanda Báez dice, buenas tardes mi gente, dale Carmen, que esto está bueno. Ahora el gobierno del 32% luchando por las costas, que se vaya a bañar, como decía mi mamita, qué increíble. Esa conferencia de prensa, yo voy a mostrar unas imágenes que saqué entiendo que del periódico El Nuevo Día, esta es una imagen de ellos mismos, de la promoción que se hace en los jefes de agencia desde la fortaleza en las redes. Vale $1 millón. Saludos desde Bolingbrook, Illinois. Saludos a ti, Héctor Joselito. Mayagüez en la casa, que sigan cayendo los corruptos, dice José Che. Carmen Condero, ya lo dije. Papo Donel, mi amigo, está por ahí, qué bueno. Tenemos que hablar, aunque sea breve, de un punto importante que ha ocurrido esta tarde. No solamente de lo que dice y está tratando Manuel Lavoy, de cambiar lo que es un hecho, que la gente tiene total indignación por cómo se ha comportado el gobierno de Puerto Rico y FEMA con fuente de agua viva. Pero también les voy a hablar de uno de los protagonistas de ese drama de fuente de agua viva y cómo trucaron con la póliza y todo. Porque no lo van a creer, pero vamos a ir a eso también, brevemente. Yadi Carraquillo también está por ahí. Loca que llegue el jueves. Ay, Dios mío, yo no sé qué va a pasar el jueves. Ya, los primos y su alegación de culpa. Bueno, vamos a dejar para último al gobernador. Vamos a empezar con el tema que nosotros hemos investigado. Traíamos información ayer, pero yo creo que la historia de hoy, que de hecho, gracias a todos y a todas, porque se ha ido viral la historia, que ustedes saben que la página web no necesariamente es lo más que se mueve, se fue viral en bonitasradio.net. Si no lo han hecho, compártanla en todos los muros, pero sobre todo envíensela por WhatsApp a toda su gente, para que el mundo se entere. Ay, santo, dice Irán Rivera, en este país viene cualquier extranjero y hacen lo que le sale de él. Ay, Virgen Magali, de él. Menos mal que no termine. Se está poniendo interesante, bien interesante. Yo decía esta mañana que el asunto de fuentes de agua viva tenía ese otro extremo que trajimos esta mañana, la renuncia de Mariano Mier, pero sobre todo, cómo lo importante de todo esto es que desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares con Otoniel Font, se está tratando de trucar con esa compra de póliza. Yo no he tenido información de Multinational porque fue hoy que vine a cuadrar y a enterarme, precisamente por mi amiga, no voy a decir el nombre, no lo puedo decir, que me llamaron la atención que esa corporación era de una persona que se conoce, un abogado que se conoce como Higuina O'Harris. Higuina O'Harris, Carlos Higuina O'Harris, es una persona que yo investigué en algún momento, que no por nada malo, sino porque yo estaba haciendo la búsqueda de todos aquellos casos
en términos de los donantes políticos, que habían sustituido como abogados, como empresarios, a otros de otras administraciones, incluidas del Partido Popular, versus las que estaban ahora floreciendo en la administración de Ricardo Rosselló Nevares por un lado y de Pedro Pierluisi. Este es el presidente de Multinational. Esta es la persona que tiene que haber tomado la decisión de irse hasta abajo. Y cuando digo hasta abajo es porque realmente Multinational peleó su caso. Peleó el hecho de que la Iglesia Fuente de Agua Viva pretendía comprar y, ojo, le aceptaron el cheque. Hay que ver ese personaje que le aceptó el cheque, quién será. No surge del expediente del caso judicial quién fue la persona, pero sí hay un broker dirigido, de hecho, debería estar el nombre, pero ahora mismo no lo registro. Sí hay un broker que es el que hace el acercamiento y recordemos que sí hubo un movimiento incluso de dinero, pero era completamente ilegal porque el mercado estaba cerrado. Yo quiero que ustedes sepan que Higina O'Harris, que es la persona que tiene que haber cogido el teléfono y decir, mira, pero ¿de qué estamos hablando, comisionado de seguro? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que después que la división de investigación determina en efecto que el mercado estaba cerrado, viene el subdirector a hacer esta puerca? Así le diríamos en country, perdón. Carlos Higina O'Harris es tan PNP que lo menos que hace son actividades de recaudación de fondos para los políticos del Partido Nuevo Progresista. Que tiene un expediente como donante, que ya yo lo había sacado antes cuando empecé a buscar realmente quiénes eran los más que estaban donando al partido, versus contratos. Tiene, vamos a sacar el primer informe de la Oficina del Contralor. Esto es antes del 2019. ¿A quién le da Carlos Higina O'Harris? También ahí hay una persona conocida como Luis A. Higina O'Harris, que nos imaginamos que es su hermano. Le da a Tomás Rivera Chats, le da a Ricardo Rosselló Nevares, a Carlos Molina, Gayulla, aquel que era alcalde de Arecibo, Margarita Nolasco. Y el Partido Nuevo Progresista, después del 2019, ¿a quién le da? Este es el segundo registro según la Oficina del Contralor. Pues obviamente a Ricardo Rosselló Nevares, antes de que fuera el gobernador renunciante, y a Gaby Hernández Rodríguez, el famoso alcalde, presidente de la Federación de Alcaldes, íntimo de Tomás Rivera Chats, quien fuera su ayudante especial y a quien protege Tomás Rivera Chats, a saber, hasta darle posibilidad de que tenga acceso a sus propios donantes, porque le dio solamente una vez. A mí me parece importante establecer esto, porque si esto es a los PNP, usted se imagina lo que harían con cualquier hijo de vecino que sencillamente no tiene ningún interés político partidista y trabaja en una agencia o tiene un contrato con una agencia. Esto le hicieron a uno de los de ellos. ¿Por qué? Por los votos de los fundamentalistas religiosos. Y a mí me parece que es súper importante. Hay que ver el comportamiento que va a tener Carlos Higina O'Harris con toda esa gente que todavía están por ahí que quieren correr. Porque yo me imagino que Tomás Rivera Chats quiere correr porque él dice que van a ganar en el 2024. De hecho, si la tenemos cerca y la puede buscar el señor director, Tomás Rivera Chats es otro que jangueaba con Otoniel Font en el 2018. En el 2018, cuando precisamente Multinational y Carlos Higina O'Harris tuvieron que gastarse todo en ir a los tribunales primero manejar la querella que le imputó Otoniel Font y el concilio de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Después, defenderse de la querella, defenderse de esa querella y después tener que recurrir nuevamente
cuando bajó una resolución, una orden del subdirector desautorizando lo que determinó la unidad investigativa del comisionado de seguros. Y después ir al tribunal para pelear con Alejandro García Padilla como abogado. Esto es presidente de la División de Vida. El señor Pimentel es el presidente del área de propiedad. Gracias, Pedro J. Miranda. Pero Higuina está ahí. Higuina está en Multinational. Puedes estar seguro que tiene intereses. Por eso te digo, por eso les digo, y gracias, Pedro, por esa aclaración. Por eso les digo que nos parece importante. Y él, de hecho, aparece como presidente. No hay distinción. Es posible que la haya habido y no la haya visto. Pero es un socio ahí en Multinational. Estamos hablando de gente que le da chavos al Partido Nuevo Progresista y a ese grupo. Porque si hay alguien defensor del fundamentalismo religioso, es Tomás Rivera Chats. Así las cosas. Tremendo. Cuando estuvo el padre Font allí, estuvo Triqui, el hijo pródigo. No, allí con Otoniel también. Ha estado Ricardo Rosselló Nevares. Nosotros hemos sacado 2 o 3 fotos. Pero Fuente de Agua Viva estaba, déjenme ver que alguien me está comentando, Magali Díaz. Estaba ya abandonada en el 2017. María la terminó de destruir. Hasta deuda tenía con el Banco Popular. Claro, Magali. Y esa es una investigación que no hemos terminado y no puedo decir nada sobre ella. Pero ahí hay 3 preguntas importantes. Si ya Fuentes de Agua Viva pagó el terreno, perdón, que me dicen que no es cuestión de pagar el terreno, porque me dicen que el terreno supuestamente fueron cedidos por el Estado. Y creo, si no me equivoco, que fue el municipio de Carolina, bajo la administración de José Aponte de la Torre. Habrá que ver. Eso es una investigación, pero eso es una pregunta de esa investigación. El registro de la propiedad, ¿qué dice con las fincas colindantes? Las fincas están segregadas como para que le vendieran aquello a Jeffrey Carmichael y ellos se quedaran con esta parte. ¿Qué van a hacer en los alrededores? Todo el terreno es de ellos. Gente, eso es súper importante. Y Otoniel Font va a hacer lo mismo que su padre, que después que compró la iglesia, el concilio, que compró una propiedad en Guaynabo, se la vendió tanto a Ricky Rosado como a él, el concilio por $600,000 y desarrollaron un proyecto de viviendas de lujo. No sé, está raro, está bien raro. El padre Font pasó supuestamente tiene un derrame cerebral, eso me dijeron. Ay, virgen, así está esto. Son un organigrama de ley rico. Exactamente. Bueno, eso es con relación a esa punta que me parece que era importante establecerla. Yo traté de hablar con el presidente y qué bueno que me dicen que hay otro presidente en propiedad, a ver si puedo conseguir a Pimentel, porque a mí me encantaría hablar con alguno de los socios y que me dijeran, les cogió de sorpresa. Era una violación tan crasa y tan clara que la propia OCS, el comisionado de seguros, estuvo claro. Importante también establecerlo así. Imagínate, Ricky Rosado apoya la ley de armas del PNP. Sí que Gladys, que es que todo, si tú pensabas que lo habías visto todo, no, espera, que todavía falta. Vamos a Sixto George. Sixto George, ustedes saben que tenía una sentencia el 5 de mayo. Sixto George está cumpliendo cárcel en proceso a su sentencia, porque Sixto George fue lo menos indisciplinado y no acogió las órdenes de mordaza, se burlaba del juez, hablaba pestes del juez, de los agentes, y no hay manera que no lo metieran preso una vez terminó el procedimiento judicial contra él, y está preso esperando esa sentencia. El abogado de Sixto George, Rafael Castrolán, que hemos dicho que es un abogado de mucha experiencia,
radicó una moción y el juez se la acogió. Ahí está la moción, señor director. Le acogió la moción y continuance. Fue entrevistado por el oficial probatoria el 10 de abril y el oficial probatoria le está pidiendo un continuance de la sentencia. The Probation Officer Request Counsel, exacto, le pidió como supuestamente porque ha tenido poco tiempo para preparar el informe presentencia. Y hay objeciones al mismo. Y obviamente, tienen que esperar a radicar las objeciones al mismo. Hay un procedimiento. 30 días de continuance. Miren, gente, que un oficial probatoria diga que no está listo, que le pidió al abogado que pidiera un continuance, que se lo pidió, que el abogado estuvo de acuerdo, se lo pidió. Su cliente está preso. Es verdad que ese tiempo se lo pueden acumular, obviamente, cuando lo sentencien. No sé. 30 días es mucho. Eduardo Vargas, nunca es tarde si la dicha en Bonita Radio. Qué bueno que estás por ahí. A Maceira no le dijeron nada por violar la orden de mordaza, dice Gladys Esther, en los medios. Bueno, porque supuestamente estaba fuera ya del caso. La orden de mordaza permanece solamente hasta que termina su testimonio. Alfonso Padua, voy contigo ahora. No sé, no me huele bien. Pero yo siempre he dicho que si algo puede beneficiar a Sixto George en este momento, es la posibilidad de que le diga a los federales si él sabe algo, lo que él sabe, como él dice que él sabe mucho, que si él llega a hablar esto se va a caer. A mí Sixto George se me parece un poco a Rowley, que son de esta gente que amenazan y amenazan y amenazan. Podemos colocar esas imágenes, señor director. Y como que, no sé, pues no sé si esa es una posibilidad. Pero la verdad es que Sixto George tiene 2 o 3 añitos en las costillas, sobre todo por su temperamento. Dice Alfonso Padua, escuché la justificación de los 32 millones, los documentos se llenaron bien. Dicen, pero los que llenaron el PUA, los que recibieron también los llenaron bien. Mira, a mí se me quedó algo para decir y lo voy a decir ahora. Gracias, Alfonso, por abrirme la puerta. Primero, que me parece que no es que los documentos se llenaran bien. No. Ahí hubo cabildeo y cabildeo de verdad. Y cabildeo con los republicanos, que son los que le deben, las iglesias en Puerto Rico le deben al presidente Trump, que es también un fundamentalista religioso, o por lo menos lo procura para buscar el voto de ese tipo de sectores en Estados Unidos, que los incluyó y dijeron que sí, que le iban a dar, que tenían posibilidad de acceder al dinero de FEMA. Pero hay un dato ahí importante que ocurre esta mañana para tratar el gobierno de Puerto Rico de eliminar toda posibilidad de que el país esté indignado por lo que está pasando con el dinero de FEMA para las iglesias, pero sobre todo para esta iglesia. Manuel Lavoy lleva una campañita desde el miércoles pasado. El director ejecutivo del COR3, diciendo, colocando en las redes del COR3, en Twitter, etcétera, los diferentes listados de las organizaciones sin fines de lucro que accedieron a dinero de FEMA. Ahí están incluidas algunas iglesias católicas, no todas. Que como yo les dije esta mañana, ahora los fotutos, por voz también del propio Manuel Lavoy, porque ellos le hacen la zapata al fotuto para que el fotuto repita como el papagayo, hablan del asunto de que le dieron 275 millones de dólares a la Iglesia Católica, que de eso no se habla. Ya yo dije lo que pensaba sobre eso, porque es la demagogia, sobre la demagogia y sobre la propaganda. El problema, Manuel Lavoy.
no es que le hayan dado dinero a las organizaciones sin fines de lucro, como las iglesias. El problema es que yo le pregunto a usted, ¿cuántas de esas organizaciones sin fines de lucro que usted está listando o que se incluyen en ese listado? Ojo, yo no sé de dónde lo sacó. Supuestamente hay una página de FEMA que los trae. Yo traté de acceder, está bastante difícil de acceder y solamente encontré algunos. No se cuestiona que FEMA le dé dinero a las organizaciones sin fines de lucro, incluidas a las iglesias. La pregunta es, ¿cuántas de esas organizaciones sin fines de lucro que usted está listando ahí tuvieron la posibilidad de 2 días antes del huracán María solicitarle a una compañía de seguros que le emitiera una póliza a sabiendas de que el mercado estaba cerrado? ¿Cuántas de esas organizaciones participaron después que el comisionado de seguros la primera vez le dijo que no? Tuvieron que no podía acceder a la póliza porque era ilegal. Tuvieron la posibilidad de que el subdirector del comisionado de seguros, Rafael Cestero Lopategui, le cambiara la directriz a la determinación de la unidad de investigación y emitiera una orden dándole incluso hasta una multa a la compañía de seguro por $10,000. Y que resolviera en 30 días y ajustara y resolviera la póliza todo en 30 días. ¿Cuántos tuvieron acceso a Rafael Cestero Lopategui para que le hiciera eso a favor de sus organizaciones? Tercera pregunta. ¿Cuántas de esas organizaciones sin fines de lucro tuvieron la capacidad de llamar y coger el teléfono, llamar a Alejandro García Padilla porque lo conocían, de que había estado con ellos en algún momento en la fortaleza, ¿verdad? Como que saliendo, para que cabildeara en favor de ellos para buscarle los chavitos de FEMA? Perdón, ¿cuántas de ellas tuvieron la capacidad de llegar donde Alejandro García Padilla? Hay quien dice que debería ser mejor abogado, hay quien dice que la moción de apelación que les radicó, el caso de apelación que les radicó estaba bastante flojito. Tuvieron acceso para tener un abogado que los representara e ir contra la propia oficina del comisionado, que tengo que decir que Alejandro García Padilla no se enfrentó a un abogado de la oficina del comisionado, que los hay, escasos, pero los hay, conocen, tienen la pericia. Porque el comisionado de seguros le dio un contrato a un abogado privado para que los defendiera la posición del comisionado. ¿Y por qué? Aún así, Manuel Lavoy, después de todo eso, no tuvieron la capacidad de coger el teléfono y llamar a Fortaleza y que Fortaleza le obligara a Mariano Mier a hacer lo que él sabía que en derecho no era correcto. Y lo sabía porque definitivamente renunció 2 días después que fueron al tribunal en apelación. Y como dice su carta, porque sabía que el día que no pudiera hacer su trabajo con integridad, que no lo dejaran hacer el trabajo con integridad, se iba. Esa es la pregunta que Manuel Lavoy tiene que contestar. Y no estar haciendo propaganda en relaciones públicas con el dinero y la chequera del pueblo, sin información y sin contenido. Después de ese milagro, Fon lo va a reconocer como San Lavoy. Imagínate, Albert Vázquez. Presidente de los Cangrejeros de Santurce, exactamente. Asesor hipotecario de Romero. Exactamente, Mora Irma. Ese mismo. No, a mí me dicen que es un PNP del corazón del rollo. Imagínate, eso fue a la empresa de él. A esta hora siempre agradecemos a la cooperativa Manuel Seno Gandía y a la cooperativa de Vega Alta por su apoyo a Bonita Radio. Gracias siempre por estar y no se olviden. Las cooperativas
apoyan los proyectos de periodismo independiente. Después de ese milagro, ya lo dije. Bueno, y de aquí nos tenemos que ir al caso del gobernador. Tenemos 3 audios, 2 videos y un audio. Que esta tarde tuvo una conferencia de prensa. El gobernador de Puerto Rico se fue a República Dominicana, a República Dominicana en medio de los días feriados de Semana Santa. Como diría Víctor, vino quemadito, parece que estaba en la playa, cogió mucho sol. Y llegó al país para decirnos que un anuncio, les confieso que me parece tan cínico, una conferencia de prensa para decir que están haciendo algo por el cambio climático, cuando lo menos que está pasando en los 47, casi 50 municipios costeros de Puerto Rico, es que están desarrollando a pesar de que no tienen permisos para construir y el Estado lo sabe. Y vienen con el cinismo de un proyecto sacado de la manga. Pena me dio a mí con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Yo no sé si esa muchacha sabe que es demasiado joven. Demasiado joven para estar en este papelón. Y que el país y esta historia no termina. Y no termina, pero sobre todo no perdona. Y el gobernador de Puerto Rico contestó preguntas relacionadas con el asunto de sus primos. El jueves sus primos se van a declarar culpables. Hemos hablado mucho sobre eso. Sobre todo, que de hecho me acaban de decir, no la he leído, la traté de buscar, pero no encontré, que aparentemente hay una enmienda en la historia del colega que esta mañana decía que los hermanos Pierluisi habrían caído porque John Blakeman fue la persona que los delató. Yo lo puse en duda esta mañana y dije que a mí me parece que si Blakeman lo hubiera tocado, a quien tocó y a quien de quien le habló a las autoridades federales es de David Vélez, que ese sí tiene conocimiento de lo que está pasando o de lo que pasó en American Management, que en este caso es del 2014 al presente, porque me dicen que no van a ir más atrás. Eso tiene diferentes explicaciones, la conspiración en el caso de antes del 2014 puede haber expirado, no tienen los hechos para alegarla. Pueden ser muchas cosas, pero aparentemente es del 2014 hasta este momento. Importante que en todo el contexto el gobernador de Puerto Rico se abrazó a sus primos. Yo los voy a dejar que ustedes escuchen. Vamos a escuchar y ver 2 videos, pero vamos a escuchar el primero, que es un audio. Y yo quiero llamar la atención de que vean cómo reacciona, porque le tocó hablar, el secretario del Departamento de la Vivienda, y que hagamos un análisis desde lo que dice el gobernador sobre sus primos, sobre la corrupción, y más tarde lo que dice el secretario de la Vivienda. Gobernador, y quería una reacción de su parte a la información que trascendió ayer sobre la alegación de culpabilidad que estarían haciendo Walter y Eduardo Pierluisi este jueves. ¿Cómo esto afecta su administración o, en términos políticos, ¿verdad?, sus aspiraciones? Le pregunto. Yo lo que conozco del tema es lo que los medios han publicado, principalmente a base de las expresiones del licenciado Osvaldo Carlos. A base de esas expresiones, sí, aparenta ser el caso que mis primos van a aceptar su culpabilidad en cuestión de par de días. No tengo el detalle de los delitos cometidos. Me apena la situación porque son primos míos, pero me molesta de igual manera, porque toda corrupción es reprochable. Todo acto de corrupción es repudiable. Venga de donde venga, incluyendo de mis familiares. Me apena porque estamos hablando de
familia. Pero aquí no hay excepciones. Lo he dicho y lo repito. Aquí en Puerto Rico no hay impunidad. El que falla tiene que responder. En cuanto a mi administración, por lo que conozco, y es lo que ha expresado en el pasado nuestro secretario de la Vivienda, y de igual manera el administrador de Vivienda Pública, tan pronto tomaron conocimiento o detectaron posibles irregularidades, actuaron. Le cancelaron los contratos a la empresa de mis familiares. No titubearon, hicieron lo que tenían que hacer. O sea, y en cuanto a qué otro impacto puede tener esto, pues yo pienso que ninguno, porque en cualquier familia alguien puede fallar. Lo importante es que responda, y en mi administración no hay tolerancia. Otra vez, sea quien sea, venga de donde venga. Que algo que también a mí me apena es que mis primos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos, y que esto acabe de esta forma a mí me duele, y hasta cierto punto me apena, porque o sea, después de casi 30 años que acaben esto, o sea, es inconcebible para mí. Ahora, el secretario, si quiere abundar de cómo el departamento atiende. Sí, nosotros periódicamente hacemos monitorías, auditorías sobre muestras, ¿verdad? A raíz de los hechos de este caso y de la investigación, nosotros encomendamos una auditoría externa que está yendo sobre el 100% de lo que es el tema de contratación, lo que se conoce en inglés como procurement, de todos ellos y todo lo que son los pagos. Así que ahora mismo está en un proceso total de auditoría sobre esta compañía y los contratos que tuvo vigentes con la Administración de Vivienda Pública. Estamos en ese proceso. Una vez culmine, pues emitirán, ¿verdad?, el informe correspondiente. El vocero y culmino con Noticel. ¿Cuándo debe estar culminando esa auditoría? Y si el gobernador ha tenido comunicación con sus primos, ha hablado recientemente con ellos, o ellos le han hecho algún tipo de acercamiento. Todavía no tenemos una fecha cierta. Estamos dando el espacio a los auditores para que hagan su trabajo. Sabemos que en los próximos meses debemos tener un informe, así que una vez lo tengamos, veremos los hallazgos y los compartiremos con lo que son las agencias federales correspondientes y estatales, si es que vemos alguna irregularidad a nivel estatal también. Sí, no he tenido comunicación con mis primos sobre este asunto. Cualquier otro asunto hace ya bastante tiempo. Sí, para el secretario. ¿Cuáles son las razones específicas por las que se le canceló el contrato el año pasado a esta firma? Sí. Una vez comenzó el proceso de investigación y el proceso de solicitud de documentos posterior al allanamiento que hubo en las oficinas, nosotros evaluamos toda la documentación que fuimos recopilando y entregando al gobierno federal, y fue evidente un incumplimiento de contrato como parte de esos documentos que se recopilaron, que conllevaba en que contrataciones particulares que requerían el consentimiento de la Administración de Vivienda Pública, el consentimiento expreso no se dio. Al no darse, constituyó una violación inmediata al contrato y tomamos la determinación de cancelarlo, a la vez que también había una investigación federal en curso de carácter criminal, y se tomó la determinación de cancelar de forma inmediata el contrato y comenzar un proceso de transición. En términos de las auditorías, el Departamento de la Vivienda, ¿cada cuánto hacía auditoría? Nosotros hacemos auditorías anuales, ¿verdad? Por muchos años auditorías anuales, monitorías de distintas áreas, monitorías fiscales, monitoría de contratación, monitoría en términos de asset management también. Se hacen a todos los agentes administradores y se hace por método de muestreo. ¿No se había encontrado entonces? No, de este tipo de situaciones. Y entonces una de las razones que dio fue el operativo federal, pero la otra era porque no había cumplido con un requisito. De solicitar, es correcto, tenían que solicitar para poder llevar a cabo esa contratación, tenían que solicitar autorización para poder efectuar el contrato y no lo hicieron. ¿Y cuándo detectó eso la agencia? Cuando comenzó el proceso de investigación federal, que nos solicitaron toda la documentación de múltiples contratistas, y evaluamos cómo se había llevado la contratación en cada uno de ellos y pudimos percatarnos de que esa era la situación. Gracias.
Bueno, vamos a empezar por el secretario de la Vivienda. Secretario, no es posible que usted diga que ustedes detectaron irregularidades cuando los federales entraron a investigar y a la vez diga que usted tiene auditorías o monitorías periódicas. Y le voy a decir por qué sencillamente. Porque la prueba que van a tener los federales o que han tenido los federales ante sí y por la que los hermanos Pierluisi se van a declarar culpables. Y así el contador de la Corporación American Management, David Vélez. Los tres. Data del 2014 hasta el presente. Y si usted dice que usted hace monitorías regularmente y no habían detectado nada, pues entonces ¿quién está mintiendo? ¿Los federales o usted? Porque las monitorías en efecto son de fondos federales. Porque es cierto que el manejo de esa administración de privatización de residenciales públicos es 100% fondos federales. Así que la pregunta es, ¿quién está mintiendo? La prueba que van a llevar los federales, la acusación por la cual los primos del gobernador se van a hacer culpables el próximo jueves ante la juez Camille Ribé. Es decir, que podemos ver que la juez diga, no, aquí no hay prueba porque el secretario dijo, no, secretario, para las gradas cualquiera. Uno, ¿por qué estaba tan nervioso el secretario? ¿Por qué no podía articular realmente que no hicieron monitorías y que cuando llegaron los federales fue que trataron de establecer que había que cortarle el contrato, había que cancelarle el contrato porque encontraron una irregularidad? Me pregunto si esa es la razón para que el secretario estuviera tan nervioso. Primero. Segundo, ¿cómo es posible, secretario, que usted diga que la irregularidad que ustedes encontraron es que había una relación en esas transacciones, había un requisito de que tenían que buscar consentimiento, que tenían que decirle a la agencia, oye, voy a hacer esto? Y no lo hicieron. Es decir, secretario, que estos contratistas caminaban por la libre en el Departamento de la Vivienda, que estos contratistas hacían lo que les daba la gana con el Departamento de la Vivienda. Lo que pasa es, secretario, que yo no sé si los colegas que estaban allí pudieron hacerse esas preguntas que eran clarísimas en el contexto de lo que usted está diciendo versus lo que sabemos del caso. Posible que no supieran lo que sabemos del caso. Pero hay un problema adicional. Y yo lanzo la pregunta porque como yo sé que ellos me escuchan. Y el problema adicional es, secretario, contéstele a Bonita Radio, pero mire, si usted no le quiere contestar a Bonita Radio, contéstele al país, a las personas que ponen dinero todos los años en las contribuciones y estamos en ese momento para pagar su salario. Y es precisamente si usted no recibió monitorías que decían que levantaban bandera de que aquí había un problema de que estaban inflando facturas. Y que las autoridades federales tienen esa información y tienen personas que se sentaron y se querellaron y hablaron con las autoridades federales de lo que estaba pasando con ese contratista. Vamos al gobernador de Puerto Rico. Ya no son primos lejanos, ni terceros, ni cuartos, ni quintos, ni sextos. Son mis primos. Los abrazó. Eso responde, y mañana voy a hablar con Brenda Reyes Tomasini más en profundidad. Pero eso responde a que la estrategia COI que establece, ahora puedes decir que son tus primos porque estamos de cara a las elecciones. Y falta todavía 1 año y medio para las elecciones y esto se le va a olvidar al país. De que tú los negaste primero y después, cuando viste que ya no había manera de negarlo porque iban para la cárcel, o por lo menos van a hacer alegación de culpa, pues ahí tienes que decir, ahora sí que lo puedes decir. Esta es la estrategia COI.
Mildred Lozada dice, la ausencia de supervisión, herramienta de la corrupción. Yo tengo que decir que toda la información que yo tengo de buena tinta es que los funcionarios que tenían que hacer el trabajo de monitoreo estaban diciéndole a la agencia hace tiempo que esto estaba pasando. Y era la agencia que no hacía nada. Por eso me encantaría hablar con el secretario que me conteste esa pregunta. Si él lo sabía o no lo sabía. Rafael Avilés dice, seguro que sabían de las irregularidades y se hicieron de la vista larga hasta que entraron los federales. Porque ahora sí que todo el mundo, mire, como diría mi amigo Tato, fondillos a la pared. Ahora sí que no hay para nadie, supuestamente. Bueno, el gobernador de Puerto Rico dice, entre otras cosas, que Puerto Rico, que esto es un país que no hay impunidad. Y que en su gobierno somos tan rápidos que inmediatamente que detectamos las irregularidades, cancelamos el contrato. Puede ser que la jurisdicción primaria sea de la agencia federal porque el fondo son 100% federales. Pero yo le pregunto al secretario, cuando usted dice que andaban por la libre y que no solicitaban el consentimiento de la agencia para hacer esas transacciones, ¿eso no es un delito bajo el Código Penal de Puerto Rico con total jurisdicción del Departamento de Justicia y de Domingo Emanueli? ¿Cuántas veces, secretario, usted le envió al Departamento de Justicia, mira, esta gente no cumplen? Ese único, porque sabemos que usted dice que nunca antes, que todo lo demás estaba súper bien y que en este momento, cuando entraron los federales en octubre, secretario, no han pasado 6 meses, usted se dio cuenta que estaban violando las condiciones del contrato. Y usted le envió eso al Departamento de Justicia. Para que Domingo Emanueli, que dice que lo verifica todo y que su gente está, mire, presta, lo verifique y determine si hay delito. ¿Lo ha hecho? Otra cosita interesante en comparación con lo que dice el gobernador versus lo que dice el secretario. Pero para seguir hablando de la impunidad, gobernador, ¿cuántas veces ustedes han investigado desde su Departamento de Justicia a un funcionario del Partido Nuevo Progresista que está siendo o que más tarde es investigado por las autoridades federales y resulta convicto? ¿Cuántas veces ustedes investigaron a Nelson del Valle? Bueno, eso es administración de Ricardo Rosselló Nevares y Tata Charbonnier también. ¿Cuántas veces usted preguntó qué estaba pasando con Ángel Pérez? Con el alcalde de Cataño. No, eso no es del Ejecutivo y por eso el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción. Usted sabe que sí, gobernador. Y eso, que esta es la ley y orden y sobre todo transparencia. Yo creo que en la conferencia de prensa está claro lo mejor de todo. Lo mejor que Dios hizo fue un día detrás de otro, así como trajimos esta mañana precisamente las contradicciones del gobernador en este año y medio en que ha estado caliente el asunto de sus primos hermanos. Ahí está. Vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué pasa el jueves, pero esa conferencia de prensa dice mucho más de lo que dijeron tanto el secretario de la Vivienda como el propio gobernador. Y finalmente voy a tocar, aunque sean los últimos 10 minutos, el asunto de... espérense, no me puedo ir sin que ustedes vean esta foto. Miren, esta es la foto que dice por qué los periodistas no le hicieron preguntas a estos que estaban aquí. Este es Julio Ruiz Lazuz, el presidente de la Junta de Planificación. Manuel Sidre, Luis Ferrao, Universidad de Puerto Rico, Ferrao. Atrás está Noelia García Bardales. ¿Y qué pasa? Que el gobernador necesitaba a esta plana, este otro es Che, el representante de Arecibo. Necesitaba toda esta plana.
para poder protegerse de las preguntas que le iban a hacer precisamente relacionadas con lo más importante, entre otras cosas, el asunto de los primos. Pero las caras valen $1 millón de pesos. ¿Le habrán creído ellos al gobernador cuando estaba hablando de que lo más importante es la corrupción para el gobierno en este momento? Ahí les dejo esa, dice Rita Guzmán, esa imagen que está buenísima. Quórum, no sé. Ella lo estará pensando con este bollete. Hay que ver. Bueno, mucha barriga en esa primera fila. Ustedes no valen nada. Ustedes son increíbles. 3 cosas nunca se podrán ocultar. El sol, la luna y la verdad, dice Siddhartha Gautama. Gracias por eso, Rafael Torres. Miren, el allanamiento de esta mañana, en efecto, es un allanamiento de lo que aparenta ser un conflicto de herencia por una imagen y un principio legal desde el punto de vista de los derechos reales en el caso de Puerto Rico. No conozco el derecho napoleónico en ese sentido, que es el derecho que se rige en Francia. Y es lo que se conoce como los derechos morales y aquello que le corresponde a una persona después que hay un testamento que identifica, en este caso, las obras y esos derechos morales para la persona que se está legando en ese testamento. Hay 2 testamentos de Víctor Balseray, por un lado, que es un artista húngaro-francés, y el segundo, el de su hijo, Jean-Pierre Balseray. Jean-Pierre Balseray, que es precisamente el que fue esposo o compañero de esta mujer que Basarelli. Ay, María, lo he dicho de todas maneras menos correctamente, Basarelli. Y esta mujer, Michelle Basarelli, que es realmente, tiene un segundo nombre, Michelle Christian Basarelli. Me llama la atención que nosotros habíamos dicho esta mañana que nos parecía, porque no conocíamos nada del caso, realmente estuvimos especulando en ese momento, que esta mujer podía ser una empresaria de la ley 20 y 22. Esta mujer que la compañera, tuve acceso a 2 videos que la compañera Bárbara J. Figueroa colocó en sus redes, que se vio pasando en este momento en que las autoridades están vigilando la casa, FBI y autoridades federales que, como les digo, no han dicho nada. José Pepe Mercado Cruz, quien lo confirma en Bonita Radio, y así lo conseguimos. Michelle Caterina Basarelli, voy a seguir, tiene una ley 22, es beneficiaria de la ley 22 desde el 2013, noviembre del 2013. Yo dije esta mañana, si llegó en el 2012, yo estoy segura que tiene, o por lo menos intuyo que tiene es beneficiaria, porque esta gente viene a Puerto Rico precisamente, en este caso de ella, desde Chicago, vienen a tratar de evadir impuestos. Ahí está, no nos equivocamos. Interesante, no sabemos por qué, porque supuestamente esa fundación, y ustedes vieron que esta mañana sacamos un artículo de periódico que le hicieran una entrevista en el 2012, llegando a Puerto Rico en el 2014, y básicamente ella habla de que lo que ella quiere es dar a conocer la obra de tanto de su suegro como de su esposo, que murió en el 2012. En el 2012, sí, entiendo que sí. Llega a Puerto Rico, es beneficiaria. ¿De qué? No sabemos cuántos empleos ha provocado la fundación, porque que sepamos, no tiene otro negocio. La gente que entrevistaron allí, los colegas, vi algunas entrevistas, decían, no se le ve nada más que sale
a darle comida a los gatos. O sea, esta es la gente que a saber cómo, porque es un enigma, y uno de los internautas me preguntó precisamente cómo llegaron esas obras a Puerto Rico. Bueno, esas obras pueden haber venido definitivamente en una o en una embarcación, pueden haber venido en embarcación o en un avión. Yo me imagino que en un avión bastante fletado, porque aquí se habla de cientos de obras que están estimadas en sobre 40 millones de dólares, que habrían estado desaparecidas en el pleito. Esa mujer vivió en Chicago y de Chicago vino a Puerto Rico. Fue amiga incluso de una modista que había en Puerto Rico. De esa historia del periódico El Vocero, ella le narra eso a la compañera periodista y se quedó en Puerto Rico, más o menos, desde que le dieron el beneficio de la Ley 22. Otra pregunta para un jefe de agencia. Manuel Sidre, ¿cuántos empleos ha generado esta mujer? ¿Cuánto de inversión le ha traído a Puerto Rico? ¿Qué? ¿El 1.4 millones que le pagó a la institución religiosa que le compró el colegio de párvulos? O sea, es como... Pero sí, definitivamente es una película. Es un buen guión de Netflix. Y sobre todo en ese guión debe estar incluido cómo llegaron las obras a Puerto Rico. Estamos hablando de obras, gente, de todas dimensiones. De hecho, bien interesantes las obras. Tanto del hijo como del padre. Y quien está reclamando es un nieto, o sea, un hijo de Víctor, del artista, que es el que está reclamando que hay obras desaparecidas. Incluso se dice que ella ha vendido obras. Así que eso va a ser súper interesante. Y el pleito, en efecto, es en Francia. El Tribunal Supremo de París incluso ha estado atendiendo el asunto y ya determinó que las obras tienen que recogerse en donde quiera que se encuentren y llevarlas a Francia. Así que esto está bien interesante. Dice Mariel Rodríguez Caloca que le está dando empleo a los gatos. Mucho juicio, no te metas con los gatos, que yo tengo 4. Saludos, Mariel, qué bueno que estás por ahí. La gran lavadora, sigue Rita Guzmán. Está bien fuerte, Rita. Una película, pero real, así es. Había a esta hora un camión que sigue metiendo cuadros. No, es que parece que son un montón. Desde esta mañana, imagínense. Ese edificio tiene un alto valor por su localización y estructura y lo remodeló espectacularmente. O sea, apremia y amerita una investigación. Quiero que sepan que a Michelle Katerina, que de hecho es de origen ruso, la multó el Instituto de Cultura porque esta fue la que destruyó los vitrales del colegio de párvulos. Lo recuerdo perfectamente cuando adquirió el edificio. Bueno, esa señora se ve mucho por las calles del Viejo San Juan. No sabía, dice Nivia. Una película pero real, ya lo dijimos. Si están cerca, saludos. Los federales se están acercando a la fortaleza. A rayo. Bueno, yo no sé si se están acercando a la fortaleza, pero hay que ver. Honestamente no quiero decir nada que después no vaya a pasar. Nosotros nos fuimos, son las 6:01. Oigan, ustedes no me dicen nada. Son las 6:01 de la tarde, me pasé por un minuto. Gracias por estar. Recuerden todas nuestras plataformas, vayan a ellas, compartan el contenido. Seguimos investigando. No creo que mañana vaya a haber investigación porque todavía me falta con lo que estoy preparando, pero todos los días son días importantes para el periodismo puertorriqueño y esto no es un cuento, esta es la verdad. Nos vemos mañana a las 8 en Noticias con Café. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.